Hola, ¿cómo están? En este tutorial les traigo dos técnicas que vamos a aplicar para pintar un paisaje. Espero que les guste y vamos a trabajar. Para realizar este paisaje vamos a necesitar un papel de acuarela de un gramaje de 250 o más. Las acuarelas, dos vasos de agua, un pincel redondo, un pincel chato y un pincel fino. Va a depender del tamaño, yo lo hice en tamaño pequeño, pero bueno, ustedes lo pueden hacer más grande. El primer tips que les ofrezco para realizar este trabajo es hacer una prueba de color. Bueno, yo para este trabajo elegí dos colores que a mí ya me han dado resultado en otras composiciones, pero como pueden observar en el video, hago un pequeño esquema de cómo va a ser el paisaje y pruebo los colores para ver si realmente me gustan cómo quedan. Los colores que utilicé son un amarillo que tiene un poquito de magenta, es decir, un amarillo naranja y un violeta. También azul ultramar y un verde, que vamos a ver más adelante para pintar los cardos. Para empezar es indispensable humedecer correctamente el papel. Yo en este caso no lo fijé a la plantilla, digamos, o a la mesa o al tablero con cinta papel como se debe hacer, para utilizar todo el papel. En realidad, obviamente que fue un error porque van a ver en el video que el papel se comba por la humedad. Empiezo pintando el cielo, comienzo con el violeta y le agrego agua hasta que casi llegó el blanco, y luego en la parte en media, que sería del horizonte, pero es del medio para arriba, no dividan la hoja a la mitad. Hagan el horizonte más alto, le pongo el amarillo. Y ahora volví a humedecer para empezar a cargar con pigmento la parte que correspondería al suelo del paisaje. Como pueden ver, había preparado poca acuarela, así que les recomiendo que preparen lo suficiente para que no se queden sin a la mitad del camino y tengan que preparar y se les seque el papel. Porque para aplicar esta técnica nosotros es como si estuviéramos haciendo un húmedo, en realidad estamos haciendo un húmedo sobre húmedo, y necesitamos que el pigmento pueda movilizarse en la capa de agua. Trabajo el horizonte con un color bastante diluido y después ya preparo más color porque me quedé sin, para trabajar la parte de abajo del paisaje que correspondería a la parte más cercana al observador. Estamos utilizando lo que se llama perspectiva atmosférica, entonces los objetos que están más cerca del observador se ven más oscuros y los más alejados más claros, más difusos. Y acá aplicamos la técnica, técnica principal, que es superponer sobre la capa de acuarela húmeda la bolsa de nylon. En este caso yo usé un pedazo de papel de film que se utiliza en los envoltorios, pero puede ser una bolsa de nylon común. Yo la aplico a esta técnica en casi todos mis trabajos. A mí me sirve mucho para dar texturas en los fondos y también como disparador de ideas. Yo a partir de la mancha casi siempre me sugiere esa mancha una imagen. Entonces voy de la mancha a la figuración. Es muy linda cómo queda la acuarela con esta sencilla técnica. En este caso nosotros la vamos a aplicar a un paisaje, a una imagen definida, pero ya les comento que a mí me sirve en casi todos los trabajos, o para el fondo o para imaginar cuando estoy medio trabada alguna imagen, ver una imagen en la mancha. Ahora, pasado un tiempo, yo lo dejé hasta el otro día, se secó y recién ahí retiro el papel de film. Esto es muy importante, no apurarse y sacarlo antes, porque si no la acuarela se va a movilizar y ya no me va a quedar la textura. Se lo digo por experiencia porque yo soy muy ansiosa y casi nunca espero el tiempo suficiente para que se seque. Se los recomiendo que sí, si no, no se quedan sin textura. Ahí limpio una mancha que me quedó por no haber fijado antes el papel a la base. Lo dejo para que vean que hay que fijarlo y ahí estoy, algo importante, secando.
Otro tips que utilizo en mis trabajos es dibujar con un lápiz de color que en general es rojo o naranja. En este caso utilizo el naranja porque el fondo, bueno, tiene amarillo y después voy a aplicar algunos naranjas. Bueno, con ese lápiz estoy dibujando la casita del paisaje y estoy indicando ahí que por las manchas que me quedaron decidí hacer cardos, porque las manchas que quedaron parecen hojas de cardo, entonces como que me inspiré en la mancha que me quedó. Ustedes pueden utilizar alguna de las plantitas que les expliqué en otros tutoriales. Y estoy haciendo los troncos de unos arbolitos también que van a estar en el fondo. El otro tips importante que no hubo tutorial era de cómo usar un pincel chato. Los pinceles chatos, una de las aplicaciones que se les puede dar es para hacer figuras geométricas. En este caso, la figura geométrica en realidad es un cuerpo geométrico, corresponde a la casa, a las paredes de la casa, a los filos que tiene. Bueno, y está un poco en perspectiva, pero ustedes pueden elegir otro modelo de casa para hacer. Y una de las paredes las pinto más naranja y la otra, que sería la parte de la sombra, utilizo el violeta mezclado con el azul ultramar para que parezca la sombra. Y bueno, y también le doy una mano al techo. Pinto los troncos de los árboles con el violeta mezclado con azul ultramar para que queden más oscuros. Dos en un costado y otro en el fondo, que ese del fondo está como va a estar más suave el color para que parezca más difuso. Y ahora con el pincel en punta voy haciendo el follaje con pequeños puntitos. Bastante sencillo es con el pincel, no se ve bien ahí, pero bueno, lo único que hago es hacer como toquecitos así con el pincel para ese follaje. Hago la sombra de los árboles, eso es importante, no olvidarse nunca de las sombras y después al final de las luces, siempre retocarlas, es como que son los últimos dos pasos que hay que dar en cada uno de los trabajos que se hacen. Ahí ven que hago más sombra que follaje que tiene el árbol, así que bueno, después limpio un poco. Refuerzo las sombras en la base del follaje y en los troncos con azul ultramar y bueno, después trato de diluir un poco y veo que está muy oscuro, así que voy a empezar a retirar con el pincel, con pequeños toquecitos voy retirando y limpiando con la servilleta. Con violeta diluido hago la puerta de la casa, la refuerzo con un poquito más de azul ultramar. Y bueno, sigo reforzando ahí un poco los árboles. Recuerdo que los árboles no tienen que estar tan oscuros, o esos cuerpos que están en el fondo tendrían que estar como más claros porque deberían ser más difusos por esto de la perspectiva atmosférica que ya les comenté. Busco una imagen en internet de un cardo, ustedes pueden usar las flores y las
plantitas que habían dibujado antes. Y bueno, y acá muestro que con el lápiz rojo dibujo el cardo, más que nada para después dejar esas partes en rojo que ya les había comentado. Yo en general hago eso en los trabajos y me gustan cómo quedan, es decir, no lo tapo después al lápiz rojo, dejo algunas partes sin colorear por encima. Acá me olvidé de grabar una parte, ya la había empezado, pero bueno, básicamente es con el pincel fino, un pincel fino redondo, ir haciendo pequeñas rayitas, pelitos, si quieren hacer los cardos, y después sí le hago puntitos también, porque hay algunos pelitos que yo es como que los veo de frente, le hago unos puntitos más oscuros, con el violeta mezclado con el azul ultramar. Ese detalle le da tridimensión al cardo. Otro tips que les tiro y que es bastante interesante es que cuando, en este caso voy a usar el verde, al verde le pongo un poquito del violeta para que el contraste no sea tan grande y para que ese verde parezca integrado con el color que estoy usando. Fíjense que la paleta de colores es bastante reducida, entonces ese verde, que es otro color, y que no está pensado de antemano, lo que hago es, se le dice desaturar con un poquito del violeta que ya usé en otras partes del trabajo. Bueno, sigo dibujando con detalles, ahí hago algunos detalles del cardo, acuérdense que yo lo busqué por internet. Una cosa que pueden hacer es, si quieren hacer el cardo, buscarlo por internet, dibujarlo en una hoja primero, después lo podrían calcar, o por lo menos las partes. Una cosa importante acá del cardo, fíjense que supera la línea de horizonte. Por lo menos uno de los cardos tiene que superar la línea de horizonte. Y ya les comenté que la línea de horizonte no ponerla en el medio de la hoja, sino que por encima. Acá oscurezco partes que deberían estar sombreadas, que es la unión ahí con la flor y con el tallo de esa flor de cardo. Empiezo a pintar las hojas y algo importante es que el verde que uso está bastante diluido. ¿Por qué lo hago así? Para que me quede la textura que fabriqué con el film dentro de la hoja que estoy dibujando. Y eso, para mí entender, o por lo que yo veo, integra, primero que es translúcido ese verde, entonces como que se integra el violeta que yo tengo de fondo con la hoja. A veces aparecen hasta nervaduras, digamos, yo fui eligiendo también la misma textura que me había quedado, la fui utilizando para hacer esas hojas. Y la otra cosa es que no tapo todo el rojo que usé como lápiz, le dejo bordecitos rojos a la hoja y eso también le da riqueza cromática, es decir, riqueza de color al trabajo. Acá estoy haciendo una plantita de las que vimos en otros tutoriales con un azul, digamos, voy jugando con gamas de violeta y azul. Y acá comienzo con la otra técnica. La técnica se llama acuarela en negativo, en que consiste en pintar el fondo y no la figura. Yo en este caso lo que hago es pintar algunas partes del fondo y otras partes no. Entonces eso en mi imagen o lo que yo veo y que me gusta cómo queda en mis trabajos es que hago como un entramado entre la figura y el fondo. A veces la figura es fondo y viceversa. Y eso le da mucha riqueza a la imagen. Es un juego ahí en esa imagen que a mí me gusta cómo queda. Voy retocando las partes que ya están secas con violeta mezclado con azul ultramar, reforzando las sombras de los cardos. Y también voy a retocar algunas sombras de los tronquitos de los árboles que se me decoloraron. Y acá continúo trabajando este fondo con la acuarela en negativo, oscureciéndolo, pero a la vez
que no quede todo plano, sino que lo diluyo en partes hasta que retome el color que tenía originalmente el fondo. De esa forma se va integrando. En esta parte retoco un poco el cielo porque me parece que me quedó muy claro, entonces le doy cierta oscuridad del lado de la casa. Y lo que voy a hacer para que se integre con lo que ya estaba pintado es con un poquito de agua y después con la servilleta de papel hacerle pequeños toquecitos para que quede integrado. En esta parte no salió, pero bueno, eso es lo que hice. Fíjense que quedó como manchitas, pero agradables, digamos, no tan cortantes. Utilizando la textura que me generó la bolsa de nylon, guiándome por esa textura, voy haciendo plantitas como las que vimos en el otro tutorial. Plantitas sencillas, porque acá en sí el que tiene que llamar la atención es la planta de cardo. Bueno, acá sigo trabajando el fondo con esto de la acuarela negativa para reforzar también la textura y que aparezcan plantas que son como que quedan blancas, que es a donde retiró la bolsa de nylon parte de la acuarela. Bueno, hago yuyitos en el fondo alrededor de la casa también con el pincel fino, pequeñas líneas. Que también estaría bueno, lo pueden hacer con lápiz, a eso que es más finito, que el yuyo supere a la casa, digamos, como que le tape las paredes, que haya una superposición. Eso también enriquece y esa superposición colabora con esto que queremos hacer de simular que la casa está más lejos. Dibujo un cardo pero mucho más grande para que parezca que está mucho más cerca del observador, también utilizando el lápiz rojo, y bueno, ahora empiezo a pintarlo. El verde que uso, recuerden que lo mezclo con un poquito del violeta y también lo utilizo bastante translúcido, es decir, con poco pigmento, para que se integre con el fondo. Después quizás decida reforzarlo, pero siempre es importante empezar con capas diluidas para no arrepentirnos después. Pueden observar ahí el borde del lápiz rojo que dejo a propósito. Bueno, ahí sigo haciendo algunas plantitas para que forme parte de la vegetación que está más adelante. Y bueno, refuerzo los yuyitos más cercanos a la casa. Trato de que se superpongan con la casa, como ya les dije. Me guío mucho de la textura que quedó, porque para eso la hice. Hay algunos trabajos en que yo hago la textura y después un poco me olvido de la textura, hago una imagen que yo ya tenía pensada, pero después en algunas partecitas sí la tengo en cuenta. A mí me gusta mucho cómo quedan los trabajos así, bueno, por eso les traigo esta técnica, que ya les digo que si ustedes vieron algún trabajo de los que hago, van a ver que la técnica está casi siempre, en la mayoría de los casos, aplico esta técnica del papel de film y después la técnica de la acuarela en negativo. Con un lápiz naranja ya voy haciendo detalles, ahí hago una plantita en el fondo como que le da la luz del sol y quedó anaranjada. Y también los cardos han quedado con un borde naranja que simulan la luz del sol. Bueno, acá hago algunos retoques, sigo retocando y oscureciendo y haciendo unos yuyos más largos, que serían los yuyos que están más cerca.
Ahí refuerzo con el naranja los bordes, algunos bordes, no es necesario que haga todo el borde de la planta, eso parece como si fuera un brillo de luz. En los cardos también lo hago, estoy comentando lo que se ve en el video. Como ya les comenté, como voy terminando, me voy fijando en las luces. Con una lapicera blanca hice algunas luces, después no me gustaron tanto, así que las tapé y le puse un poco de naranja. Sigo reforzando el naranja en los bordes. Ahora lo hago con acuarela más que con lápiz. Podría haber seguido con el lápiz también. No queda mal, el lápiz se integra muy bien a la acuarela. Hago los últimos retoques, oscureciendo las sombras. Estos cardos serían los que están a contraluz, que detrás de abajo estaría el sol. Entonces, bueno, empiezo a reforzar esa idea. Retoco el cielo con naranja en la zona más alejada, lo que sería el sol, y utilizo también la servilleta de papel para integrar. Bueno, me despido de este tutorial, espero que les haya gustado, que practiquen, a lo mejor puedan hacer este paisaje o hacer una búsqueda en la mancha que se forma con esta técnica, como hago yo en muchos trabajos. Bueno, espero que les haya gustado, que se suscriban al canal y nos vemos la próxima. Chau, chau.